Buenas tardes, hermanos. Vamos a ver el día de hoy la pregunta: ¿qué es el pecado? Y pues vamos a ver la respuesta a esto y un pequeño estudio al respecto del pecado. Pero antes de iniciar este estudio, vamos a ir a Dios en oración para pedir su dirección. Padre, damos gracias por esta tarde que nos ha permitido reunirnos, Señor. Le pedimos que usted nos ayude a comprender esta enseñanza, Señor, que abra nuestro entendimiento, que podamos no entender por entender, Señor, pero realmente aprender algo para aplicarlo a nuestras vidas y conducirnos mejor delante de usted, Padre. Gracias, Señor, por la bendición de estar aquí reunidos y cada hermano que está aquí, Señor. Le pedimos que usted ayude a aquellos hermanos que no pudieron estar, pero que les llene de gozo y también de alguna manera, Señor, puedan estar pues en sintonía con nosotros, Padre. Todo esto pedimos en su nombre. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a ver esta pregunta que así de entrada parece muy sencilla, la verdad, y como de repente hemos comentado entre los hermanos, parece que simplemente leemos el versículo que da con la cita y pues ya, vámonos a la casa, con eso tenemos, pero luego nos llegamos a topar con un trasfondo de las preguntas que son muy buenas, son muy buenas las preguntas y tienen una gran enseñanza detrás. Vamos a leer los versículos rápidamente así que van a dar con esta cita y dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Esto es Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Lo vamos a ver más adelante aplicado en la enseñanza. Y Santiago 4:17 que dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estos van a ser los versículos de memoria, pero vamos a contestar la pregunta: ¿qué es el pecado? Y vamos a ir primeramente al diccionario. ¿Qué es lo que dice el diccionario acerca de esto? Dice así el diccionario: transgresión consciente de un precepto religioso. Me gustó que luego, y claro, en la calle no escuchas la palabra pecado. Entonces, ahorita vamos a analizar eso, pero luego da al lado religioso. Lo dice: cosa que se aparta de lo correcto, de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido. Son muy directas las respuestas. Y el tercero dice: exceso o defecto en cualquier aspecto. En cualquier aspecto, ahí está, es un defecto. Y un exceso, que esto también me gustó, que dije, bueno, algo que tiene un defecto lo comprendemos, pero a veces decimos, bueno, pero no pasa nada si le ponemos de nuestra cosecha, ¿no? No, dice aquí exceso. Y no sé si han conocido esas personas que dicen, no, yo no mentí, pero le echaste de tu cosecha, ¿verdad? Tú le pusiste, además, le abonaste algo, entonces eso está mal. Y aquí está, el mismo diccionario está tratando con eso y dice exceso. Bueno, pero vamos a ver qué es nuestra respuesta en cuanto a el catecismo, que no es muy distinta. Está sencilla, pero es concisa también. Dice: el pecado, esta es la respuesta directa, el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Ahí está. ¿Y qué vimos antes? Transgresión. Aquí es falta de conformidad con la ley o la transgresión de ella. Vamos a avanzar en esto y se me hizo, interesante que encontré unas listas de algo y creo que todos hemos maquillado alguna vez nuestro pecado usando palabras bonitas para que no se sienta feo. Como decía, en la calle no vamos a escuchar eso, ¿eh? En la calle pecado es cada vez es menos común. Sí podemos encontrar personas que consideran que existe el pecado, pero cada vez más se va perdiendo y lo primero que existe allá afuera que vamos a oír son errores. Eso es lo que va a decir la gente. Es que cometió un error. Inclusive la Biblia lo menciona y dice y habla de errores, pero la Biblia no tendría ningún problema con decir pecado en ese sentido.
Ahí en donde nosotros encontramos que hay errores que comete la humanidad, que cometemos como seres humanos, la Biblia no tendría ningún problema con utilizar la palabra pecado. Por cuestiones poéticos, cuestiones poéticas quizá, vamos cambiando de palabras porque es bueno no utilizar la misma palabra y dependiendo las circunstancias se usan diferentes palabras, pero vamos a dejar en claro eso. Desórdenes, van a decir también ahí afuera, desórdenes, vicios, manías, y hay más cosas que se mencionarían, cosas que quizá ni es mejor no mencionarlas, pero eso es como se va a llamar el pecado allá afuera. No se le va a llamar pecado, mucho menos si vamos en el ámbito psicológico. No vuelan esas ideas. Pecado no se va a mencionar. Pero aún en la iglesia tenemos esto. Y a veces nos acomodamos y aunque no voy a abordar tanto ahorita, más adelante sí, quiero mencionar algo que de repente nos mencionamos nosotros o nos acomodamos para que no se sienta tan feo. Malas costumbres, vamos a decir aquí dentro de la iglesia. Nosotros, pues no era tanto un pecado, pero es una mala costumbre que el hermano tiene o que es una mala costumbre que tengo. A veces decimos eso, para no decir es un pecado que tengo. Y esa es la verdad, es un pecado. Y vamos a caminar más adelante en ese rumbo. Un desliz, también a veces decimos. Fallas, tenemos fallas también. Y tenemos altibajos. Y ya decimos, bueno, es que el hermano está en un altibajo. Y es que, pues sí, tiene sus días buenos y días malos. Pues la verdad es que tiene sus días que peca y tiene sus días que el Espíritu Santo le redarguye de su pecado y está aquí y con fervor. Y no estoy diciendo el hermano por señalar a otro, La verdad es que eso es personal de cada uno. Debo serles muy franco, es muy difícil no hacer un estudio de este tipo y no encontrarte dentro de él, porque todos fallamos, todos pecamos. Entonces, vamos a avanzar, pero pues la verdad es que todo esto simplemente, esta serie de formas de llamar el pecado, lo único que por lo que lo hacemos es para no sentirnos tan mal. Le decimos diferente, le ponemos una envoltura un poco distinta y decimos nuestras faltas, nuestras fallas, y como digo, allá afuera van a decir pues como les guste más, y va a haber quien dice y que es mi vida y muy yo lo que haga, pero eso es otra historia. Entonces vamos a avanzar. ¿Qué es el pecado? Y pues dicho de una manera sencilla, es la infracción de la ley. Vamos a ver Primera de Juan, que ya habíamos visto, pero para adentrarnos, Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y es muy buena la respuesta de este verso. Como digo, es tan conciso que no hay necesidad muchas veces de abonarle a esta respuesta. Por eso hay que hacer un estudio, más que nada, al respecto del pecado para comprender dónde estamos parados. Pero es muy, muy directo. Es infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. La ley, hermanos, se encuentra en cada área de nuestras vidas. Me puse a pensar, bueno, ¿cuándo te alcanza la ley? ¿En qué momento de tu vida te alcanza la ley? Y quizá no hice bien el estudio, pero quizá no es una ley tan fuerte, pero desde que uno nace, ya la Secretaría de Salud está diciendo, hey, ponle las vacunas a ese niño. Y si no se los pones, cuidado, no puedes entrar a las guarderías, ese bebé no puede entrar a las guarderías, no puede ir al kinder, y llénenlo. Entonces parece que las leyes nos empiezan a alcanzar desde que nacemos.
aún no tienes conciencia de que eres un ser vivo y ya te están alcanzando las leyes. No se diga, conforme vamos sumándole responsabilidades a nuestras vidas y llega a la etapa adulta y de ahí en adelante te alcanzó todo ya. Pero no es diferente con Dios. Eso estamos hablando de lo secular aquí nada más en la sociedad. Nos alcanzan las leyes desde siempre y no es distinto con Dios. Hay algo que me puse a analizar un poquito y es, hablando de las leyes viales, yo no soy mucho de derecho, no tengo mucho conocimiento, pero se me hace que más que a fuerzas tuve que comprender algo de las leyes viales. Y no sé, ¿cuántos manejan aquí? Que manejen. Ok, hay bastantes que conducen. Cuando tú vas y sacas tu licencia, pues hay un examen que tienes que pasar y pues la verdad es que el examen es muy sencillo. Hay quienes no lo pasan, pero esa es otra historia. Entonces, pero la verdad es que el examen es muy sencillo, no te enseña realmente todo el reglamento vial. Inclusive cuando tú pasas el examen, casi es un examen de identifica cuál es cuál y los señalamientos viales, más que nada, es muy sencillo, ¿no? Pero a ti te hacen comprar un reglamento, o al menos cuando yo fui, te hacen comprar un reglamento porque tú te lo llevas, tienes que leerlo en tu casa y saber qué es una infracción en cuanto al tránsito. Ahora, hay una cosa que sucede. Yo me quedé con las leyes viales de aquí, del estado. Cuando tú sales a lo federal, es otra cosa. Y nadie te dice eso. Sí, son muy, muy similares. Sucede que si aquí los hermanos, veo a varios hermanos que van a conocer las leyes federales, más o menos, y son amplias, pero sucede que las leyes que aplican a un vehículo particular no son las mismas que aplican a un vehículo de carga. Y resulta que yo no sabía en su momento que eso era así. Y les voy a contar una anécdota que me pasó. Una vez estoy yo yendo a Guadalajara con una camioneta de 7 toneladas. Y estoy yendo a Guadalajara en ella. No tenía el velocímetro, esa cosa. Solo tenía revoluciones. Comúnmente yo manejaba un vehículo que a X revoluciones yo iba a tal velocidad. Entonces yo dije, en esta va a ser igual. No era así. Y no los quiero aburrir, pero esa camioneta solo tenía revoluciones. Y yo me estaba guiando con revoluciones. Y en eso veo un federal a lo lejos. Y digo, pues no tengo velocímetro, pero tengo revoluciones y voy a las revoluciones que siempre he ido en los demás vehículos. Entonces quiere decir que voy a esa velocidad de vida. Ese tramo era de 110 kilómetros por hora, si mal no recuerdo. Y en eso yo llego y veo al federal y digo, yo voy a 100 kilómetros, no pasa nada. Y me para el federal. Y dije, bueno, pues todo bien. Saco mi licencia, saco todo y no pasa nada. Simplemente es una revisión de rutina. Resulta que no. Me dice, mira, y me enseña la pistola de ese radar con el que te miden la velocidad. Y dice, mira, estabas yendo a 121 kilómetros por hora. Y digo, bueno, pero son 10 kilómetros, 11 más o menos de velocidad extra. No pasa nada. Y es cierto, de repente ellos no te paran por 10 kilómetros más. Pero resulta que yo era un vehículo de transporte pesado. Entonces, yo me quedé con la ley de aquí, en Colima. Aquí la que me dice, pues si el reglamento ahí en la carretera dice que vayas a 100, pues ve a 100. Hasta un poquito más y no te dicen nada. Pero no, con los vehículos de carga me dice, mira, si hubiera sido antes, te hubiera dejado, y hacía, no sé, como un año que había cambiado el reglamento federal. Me dice, si hubiera sido hace un año, tú podías ir a 95 kilómetros, los vehículos de carga. Ahora no, ahora los vehículos de carga van a 85 kilómetros por hora, nada más. ¿Por cuánto estaba excediendo yo ¿cómo se llama? Mi velocidad? Eran 30 y tantos, 35 kilómetros, 36 kilómetros. Estaba muy fuera de la ley.
Ni siquiera estaba pegadito aquí como para que me dijeran, está bien, vete. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú infringes la ley, por mucho o por poco, es una infracción. En este caso, que tú conozcas o no conozcas, a la ley no le interesa. Tú estás infringiendo la ley. Vamos a ver. Bueno, esto nos lleva a una conclusión muy sencilla si empezamos a analizar bien. Hay pecado, hay una ley, y vamos a ponerlo de esta manera. En la parte de arriba tenemos a la ley. Por la parte de abajo tenemos, en la parte de arriba tenemos el bien, por la parte de abajo, sosteniendo al bien, tenemos a la ley. Y todo lo que resulte de eso hacia abajo es pecado. Así es como lo ve Dios. Dios no tiene una tangente y, está bien, podemos irnos por ahí y no pasa nada. No, para Dios es así de firme. Y lo que rige siempre a esa ley es el bien. Vamos a leer Romanos 7:12 para entender un poquito al respecto. Romanos 7:12. Dice así: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, vamos estableciendo que la ley va de la mano con lo bueno para poder comprender ahorita el pecado. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Y aquí hace una pregunta el apóstol Pablo. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Porque muchas veces leemos este pasaje y parece como un trabalenguas, como que habla de la ley, habla de lo bueno, habla del pecado, habla de y no llegamos a comprender, a enchufar las ideas correctamente de lo que está diciendo. Bueno, la primera parte dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Vamos a retirarnos un poquito del pecado para estudiar esto. Directamente lo que está diciendo es: la bondad y la ley no se separan. Luego dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Luego la ley, estamos hablando de la ley, entonces dice: luego lo que es bueno, la ley que es buena, vino a ser muerte para mí. Y viene la contestación inmediatamente: en ninguna manera. Dice: no, claro que no, la ley no te mata. La ley es ley, siempre estuvo ahí, es fija. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Aquí ya vamos a empezar a distinguir algo. El pecado y el bien no se mezclan para nada. Lo único que o el contraste aquí sería la ley, y la ley es lo que te permite ver en dónde estás parado. No hace otra cosa la ley más que eso. Y el pastor aquí menciona siempre el ejemplo de que tenemos o la representación que tenemos de la ley, y es que la ley no ve nada. La ley, ahí está la mujer con los ojos vendados, no se fija ni acá ni allá, simplemente establece algo. Si tú haces esto, estás bien; si no lo haces, estás mal. Y como dije, ya en las semanas pasadas hemos visto al respecto de la ley. Los hermanos han hablado al respecto. Avanzamos, dice: a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Y esto es muy importante, esto que menciona el pasaje: a fin de que por el mandamiento, aquí tenemos el mandamiento, el pecado, que está en la parte de abajo, llegase a ser sobremanera pecaminosa.
Y vamos a ver esto, hermanos, más adelante, porque es muy importante entender la pecaminosidad que existe en el pecado. Es malísimo. Eso es muy, muy malo. Y pocas veces nos detenemos, y no es bueno pensar en pecado, pero nos detenemos a pensar en las consecuencias de nuestro pecado. Y son graves, hermanos, son muy, muy graves. Pero el bien, ¿qué es el bien? Esto lo vamos a ver muy rápido. El bien es todo aquello que está de acuerdo con la ley y todo lo que Dios creó en el principio. Dios creó todo bueno en el principio, no creo que es muy difícil de comprenderlo a estas alturas. Cada vez que Dios creaba algo, dice, y lo creó bueno, y era bueno, y era bueno, cada vez, y fue parte de una de las respuestas a nuestras preguntas, entonces creo que no batallamos con ese concepto, ¿sí? Todo era bueno. Aquí puse algo que sí es muy importante. Todo era bueno, hermanos, y nada de lo que Dios hizo se salía de los parámetros de la ley en su momento. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, lo diré de una vez. Cuando Dios hizo algo, Dios hizo al hombre, Dios hizo, vaya, lo moral. Dios creó lo moral también. Y nada de la moralidad del ser humano se salía de la ley, nada. Entonces no podemos decir que ahora eso sea posible, ¿sí? Hemos recorrido la moral y pensamos nosotros que lo podemos hacer. Para Dios no se ha movido eso, ¿sí? Vamos a abordarlo más adelante. El mal o el pecado, todo aquello que no está de acuerdo con la ley, ya lo vimos, y la ley. Y esto era muy importante estudiarlo para comprender qué es el pecado. La ley es aquello que rige el bien y el mal o el pecado. Y son las órdenes que Dios ha dado al hombre. Y en Génesis tenemos una historia que nos hace referencia a esto. Vamos a ir a Génesis 4. Vamos a leer Génesis 4 del 3 al 7, más o menos. Quizá brinco un poquito aquí para ahorrar tiempo, pero vamos a ver Génesis 4. Dice así, Génesis 4:3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y hay que analizar bien esto, ¿eh? Dice, y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y viene la historia que ya conocemos, que Caín se enoja. Dice, pero no miró con agrado a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y aquí está lo importante, dice, si bien hicieres, Caín no hizo bien al traer sus frutos. Y esto nos lleva a entender una cosa. Había una ley por parte de Dios. Ya estaba establecido que la ofrenda a Jehová era corderos. Entonces, pero aquí ya empezamos a ver que Caín dice, bueno, si mis padres por siempre han llevado corderos a Dios, esa es la ofrenda que hay que llevar, ¿por qué no puedo llevar yo de mis fuerzas algo que yo tenga, lo que yo pueda llevar? Pero vamos a avanzar, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. La humanidad, hermanos, tiene voluntad propia, que es el libre albedrío. Sí tiene la voluntad de hacer tanto el bien como el mal. Ya lo vimos en la
la lección pasada, y pues el hermano ya nos habló al respecto. Aquí Caín, o Dios, lo que está diciéndole Dios a Caín es: tú puedes hacer lo que tú decidas, ¿no? Tú puedes enseñorearte sobre el pecado y decir: no voy a hacer el mal, voy a hacer el bien. Y esto nos permite ver algo que empieza a suceder en el hombre a partir de aquí. Empieza el hombre, no es decir que no había pasado antes, pero empieza el hombre, en este caso Caín, a hacer las cosas a su modo, no como Dios pide. Empieza a decir: bueno, en mis fuerzas yo logré esto. Yo tengo la mejor fruta que jamás nadie ha cultivado. Yo, inclusive si mi hermano Abel se pone a cultivar, él no va a tener una fruta como la mía. A él no le sale igual que a mí. Entonces, si él no puede hacer que una papaya se vea tan bonita, entonces, ¿qué crees? Yo la llevo para que la vean, para que Dios la vea. Mira qué bonita está. Mira qué buen fruto te estoy trayendo. Y aquí inicia la religión del hombre, hermanos. Empieza uno a hacerlo a la manera que yo creo que está bien, no como Dios pidió. El pastor hablaba de eso en la mañana. Es interesante cómo las ideas se van conectando. Uno, como les decía, los hermanos, a veces es muy difícil haciendo un estudio de esta manera y que los hermanos no hablen de lo que tú vas a hablar. Y la ventaja es cuando el hermano ya predicó de algo y echas mano de lo que él predicó. Lo que hay que cuidar es que no afectes la predicación del hermano que viene adelante. Entonces, Dios es muy sabio, hermanos. Y en este caso, Dios dice: yo quiero de una manera me adores. Yo pido algo de ti. Yo puse unos mandamientos, puse una ley que es de esta manera y quiero que lo hagas así. Porque Dios es malo o muy, quizás nosotros lo diríamos en nuestro ámbito, aquí diríamos: ay, es que es muy sangrón, quiere que todo se haga a su manera. No, es que Dios es sabio, Dios es muy inteligente, Él sabe por qué pide las cosas de alguna manera. Y no es el caso aquí con Caín. Él está haciéndolo todo a su modo. Pero, como vimos, pecado es todo lo que es contrario a la ley, y en este caso Caín está yendo fuera de la ley, de lo que ya se ha establecido. Pero vamos a ver entonces cuál ley en este caso. Y puede haber mucha controversia. No debe, puede haber, pero no debe. Porque entonces vamos a decir: ¿y cuál ley tenía Caín? Caín no tenía ninguna ley. La ley viene hasta el Éxodo. Yo no encuentro ninguna lista de leyes como tal en la Biblia. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces, ¿justificamos a Caín o justificamos a toda la raza hacia atrás? Y no es posible. La ley de Dios, hermanos, es tan antigua como la humanidad. Y no me refiero a después que el ser humano pecara. La ley, en realidad, bueno, vamos a avanzar. Dios no es ocurrente, hermanos. Dios no es como nosotros, que vamos improvisando cosas. Cuando resulta un problema, rápido hay que solucionarlo. Si se abre un hoyo, ahí ahorita por mi casa en la calle se abrió un hoyo. Con las lluvias empezó a filtrarse agua y parece que está corriendo por cerca del ¿cómo se llama? Del drenaje. Y por ahí está yendo y se está abriendo cada vez más el hoyo. ¿Y qué dices tú cuando ves el hoyo? ¿Qué hacemos? ¿Qué le echamos? Y lo primero que se te ocurre, dices: a ver, ahí hay una piedra, aviéntasela. Y luego dices: hay unas ramas, aviéntasela. No es sensato, hermanos, echarle ramas a un hoyo, jamás. Si tú echas una rama a un hoyo, es solo tapas el hoyo y alguien más se va a caer porque no vio el hoyo. O vas a llenar de basura el hoyo nada más, y eso se pudre y vuelve a hacerse el hoyo. Pero así somos nosotros. Conforme surgen problemas, vamos tratando de aminorar los resultados de ese problema. Dios no, hermanos. Dios
es tan sabio que desde un principio Él tiene todo establecido. Y como vimos, el bien está aquí arriba y justo debajo está la ley. Lo que va hacia abajo, que puede ser, llámalo como tú quieras, y los resultados que tú quieras, es pecado. Todo hacia abajo de la ley ya es pecado. Vamos a ir a Romanos para entender esto que estoy diciendo, porque tampoco puedo dejarlo así nada más, sostenido sobre el aire. En Romanos 1:18 dice así, Romanos 1:18, vamos a leer, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Lo que sigue son una serie de pecados y una lista de pecados y maldades que pues, no son justificables, pero ahí vienen al respecto. Ellos se hicieron necios y no quisieron buscar a Dios. Pero vamos a avanzar a Romanos 2:14, que viene con el mismo tema, es consecutivo, obviamente. Nosotros tenemos capítulos y versículos, pero era una carta antiguamente, ¿sí? Entonces viene de lo mismo, no hay que separarlo. Y dice en Romanos 2:14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, seguimos hablando de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando, como he dicho, hoy en día tenemos la moral muy retirada de la realidad, la verdad. Diría que muy retirada del bien, pero no es cierto, el bien, es retirada de la realidad. Cuando tú haces mal, está mal, pero en este caso, cualquier maldad actual, realmente uno tiene conciencia de ello. Y no estamos hablando de mentes cauterizadas, eso no es el tema, pero cualquier persona allá afuera que asesina realmente se siente mal. Y cualquier persona que miente, y como digo, no estamos hablando de gente que ya, ahí está el título que les dicen que mitómanos, y ya les decimos bonito para que no se oiga feo. No, es un mentiroso, eso es lo que es esa persona. Pero no hablando de esas personas, ¿no? Hablando realmente de nosotros. Y como digo, yo espero que no hay ninguna mente cauterizada aquí. Cuando alguien hace mal, se siente mal. Cuando una persona allá afuera, y lo digo porque yo he platicado con amigos que no son cristianos, y ellos buscan a Dios. Luego te dicen, no, es que mi vida está mal. Y empiezan a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque sus propias conciencias les están acusando. Que puede llegar al grado en que ellos callen la voz del Espíritu Santo, sí puede llegar. Pero no hablamos de eso, como dije. Entonces, cualquiera tiene conciencia de esto, de la maldad. Quizá en algunas sociedades hay pecados que no se consideran como tal pecados, pero eso no cambia nada. Eso para Dios es lo mismo. Es un pecado y no hay de otra cosa. Pero vamos a entrar en un supuesto aquí para... No es muy sano, ¿eh? Y cuando no estábamos en línea en semanas pasadas hemos visto preguntas que de repente son controversiales, que se basan quizá en el qué hubiera sido, en el hubiera.
pero aunque no son malas las preguntas, muchas veces hay que tener cuidado en a dónde nos lleva la pregunta, de no empezar nosotros a ponerle de más. Pero ahorita vamos a entrar en un supuesto que van a comprender por qué lo voy a utilizar. Hay algo, Caín, bueno, déjenlo formulo bien. El homicidio de Caín se habría llamado homicidio de no haber caído sus padres en pecado. Y aquí viene, es una pregunta, como digo, hasta de repente puede ser tramposa, pero realmente nos va a permitir ver algo. Si Caín hubiera matado a Abel, y siendo que Adán y Eva no hubieran pecado, no hubieran caído en pecado, estando en perfección ellos, Caín hubiera matado a su hermano, ¿sería pecado? Y esto es para comprender la ley. La verdad es que sí. Ahora, el supuesto no cabe en nuestra ecuación porque es muy simple. No hay pecado en el mundo, no habría pecado. Si el pecado entró por medio de la caída del hombre, Caín en su mente jamás habría venido el hecho de matar a su hermano. Todos los pecados que llevaron, porque hay pecados detrás de el asesinato de Abel. Todos esos pecados Caín no los habría cometido. Entonces, como vemos, el resultado de la desobediencia de Adán es que el ser humano se separó de Dios, y ahí es donde entra el pecado en la humanidad. Ahora sí nos pasó el pecado a todos, pero todos esos pecados, o vaya, toda la maldad que se puede hacer hoy en día, es resultado de una desobediencia, una sola, nada más. Y de ahí deriva toda la maldad que tenemos hoy en día, que puedo pensar que ni siquiera Adán mismo se imaginó, ni él mismo se imaginó las maldades que tendríamos hoy en día. Y miren que los ojos de él fueron los que se abrieron. Pero bueno, ese era un supuesto nada más para entender que la ley de Dios siempre estuvo ahí. La ley de Dios, la única ordenanza que le dio a Adán fue: no comas de ese árbol. Pero justo cuando él rompió con esa ley, el derivado de ello vino y se desatan todas las maldades que tenemos. ¿Cuáles son las pruebas de esto? Vamos a ver. En Génesis 3:4 tenemos la historia de la caída del hombre. Génesis 3:4, y dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y bueno, vamos a avanzar. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí hay algo. Lo primero con lo que abre el diablo, la serpiente antigua, es con una mentira, y dice: no moriréis. ¿Y qué le pasó al ser humano? ¿Qué le pasó a la raza humana? Murió espiritualmente. Pero lo que viene es una verdad a medias. Y dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Sí, es cierto, sus ojos fueron abiertos del hombre. Y seréis como Dios. No iban a ser como Dios, eso no era cierto. Sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal, sí, pero resulta que solo Dios puede saber el bien y el mal y que no le afecte. No le contó esa parte. Y no iba a ser como Dios, porque Dios sí puede saber el bien y el mal y no afectarle. Lo único que pasó es que ellos sabían el bien y el mal ahora. Y eso fue lo que sucedió. Se abrieron sus ojos. ¿A qué? Al mal. Lo que tenían ellos arriba de la ley o fuera de la ley era bueno, todo. Pero cuando ellos cayeron del bien, cayeron en pecado,
cuando estaban ahora bajo la ley, estaban en tinieblas. Y es donde está la humanidad y estamos hoy en día. Ahí estamos, sumidos en pecado. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. La primera evidencia de que ellos habían muerto es que ellos estaban desnudos. Y esto me dejó con una pregunta. Entonces, ¿la desnudez es pecado? Y días pasados alguien me dijo, no, es que pues venimos desnudos, ¿cuál es el problema? La ropa solamente es una cuestión social, no la ponemos porque pues en la sociedad se nos exige, pero pues venimos desnudos y nos vamos desnudos, ¿cuál es el problema? ¿Podemos andar desnudos? No es cierto, porque los pecados sexuales, la lascivia y todo lo que viene al respecto se desata de la desnudez. Que la desnudez era mala en el principio, cuando Dios creó al hombre, no, claro que no. Si hubiera sido malo, a Dios no le costaba nada darle al hombre pelaje de abajo arriba. Los animales tienen ciertos animales. ¿Por qué al hombre no lo hizo? Porque realmente no era algo malo como tal. Pero todos los pecados sexuales resultan de eso. ¿Y qué sucede? Entonces Dios dice, más adelante dice en el 10, y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios aquí ya dice, a ver, como si Dios no supiera, pero está hablándole al hombre porque quiere que le responda. Eso es muy importante, hermanos. Cuando alguien te pregunta, no quedarte callado. Eso es muy malísimo. Si alguien te está a veces hasta encarando, pues tú contestas, está bien, tienes que hacerlo. Si te metiste en un problema, ahora responde al respecto. Dice el 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Yo no te enseñé eso. El bien no te enseña eso. El pecado te enseña eso. El pecado te enseña tu estado vil y lo que resulte, como digo, de eso. Dios creó todo bueno, hermanos. Dios no, y esto me hace pensar, en el instituto teníamos la clase de Romanos, y Romanos, vaya que es importante estudiarlo. No puedes simplemente leerlo y decir, me quedo con todo porque sí. ¿Qué es todo? Sería la pregunta. Y el pastor, porque puede sacar muchas herejías de ahí. Entonces el pastor nos decía una cosa. Al inicio de cada clase decía, Dios es justo. Y lo seguía repitiendo durante toda la clase, Dios es justo. ¿Por qué? Porque lo que viene hay que comprenderlo y decir, aunque no me gusta lo que estoy oyendo, Dios es justo y lo hizo con justicia. Y en este caso, lo que Dios hizo es bueno. Como ya vimos, y hay que remitirnos a las clases anteriores, Dios es bueno y lo que Dios hizo era bueno. Entonces no podemos decir, es que creo que esto se volvió malo después. No. Pero el resultado del pecado del hombre sí contaminó todo lo bueno que Dios había hecho. El pecado es rebelión, directamente es rebelión, y hay una sentencia sobre el pecado. En Génesis 2, 16 la tenemos, y aunque ya la conocemos, hay que leerla para reforzar todo esto. Dice Génesis 2, 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y como vimos, murió Adán y Eva, murieron en el momento que comieron, no murieron. La muerte que resultaba de eso era la separación de Dios, la muerte espiritual.
Eso es lo que tenían. Y en Romanos 6:23 tenemos la respuesta ahora directa a eso. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, perdón. No, Dios no está muerto. Vamos a ver unas diferencias de pecados. Estas se encuentran en su librito ahí del catecismo. Son varias citas, no voy a ver todo, pero vamos a ver así rápidamente porque esto está un poquito largo, pero vamos a tratar de avanzar rápido. Pecados de ignorancia, dice ahí, en el librito de ustedes. En Levítico 5:15 está la cita que hace referencia a eso. Y dice así, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto. Esto es en la ley judía, ¿sí? Quizá como tal no nos alcanza ahora la ley de los sacrificios, pero podemos aprender de ello. Conforme a tu estimación en el ciclo de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Y aquí viene, finalmente, y hay una lista de pecados, ¿no? Antes dice, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Eso es aunque ignoremos que era un pecado. Entonces, cuando pecamos, aunque no conozcamos el pecado, aunque no lo identifiquemos como pecado, para Dios es pecado. No hay más. Dios no excusa ninguna clase de pecado. Y en Salmo 19:12, y aquí está lo que les mencionaba pues hablando de lo poético, la Biblia va a usar diferentes palabras, pero al final de cuentas es pecado. Esa es la raíz de todo. Dice así Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y no cuesta nada ponerle ahí pecado, porque el salmista habla de pecados también. Entonces no es que él se escuda en la palabra, ¿sí? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, que existen esos pecados que no conocemos, de repente los hacemos sin entender que era pecado, sí, pero por eso es importante leer y examinar nuestro caminar. La Biblia nos exhorta a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios? ¿Qué es justo? Y no necesariamente estar investigando qué es, a ver, cuáles pecados existen. No, la Biblia dice que no te metas por ahí, que no andes investigando de qué maldades hacen aquellas personas, pero sí nos dice que examinemos nuestras vidas y que escudriñemos la palabra de Dios. Entonces, escudriñando lo justo, hermanos, ni modo que no te retires de lo que es pecaminoso, ni modo que Dios no te abra el entendimiento, no nos abra el entendimiento individualmente. Pecados de omisión, y estos están interesantes. Son no interesantes porque sea bueno andar en ellos, pero a veces son esos pecados que mañosamente nos metemos la mayoría de las veces. Esa es la verdad. A ver. En Salmo 4:17. Salmo 4:17 dice, vamos a recortar todo esto para que no sea tan largo, pero dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así de simple. Es bien sencillo de entender. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que es nuestro versículo de memoria, si quieren de una vez ahí anotar. Bueno, de hecho está en sus libritos.
el pecado de omisión es todo aquello que sabiendo que es bueno, dejamos de hacerlo. Y un ejemplo fácil está en Proverbios. Vamos a ir a Proverbios 3:27. Vamos a leer esta cita para comprender dónde caminamos muy seguido. Esa es la verdad. Y hermanos, no por nada están estas citas ahí en el catecismo, porque saben, quienes hicieron este catecismo eran sabios. Ellos sabían que podemos escudarnos y decir, bueno, pecado es aquellas listas escandalosas que están en la Biblia, ¿sí? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades. Pero ¿qué tal cuando empezamos? Pleitos, celos, iras. Ellos sabían dónde caminamos, ¿sí? Entonces, Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y ve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Cuántas veces hemos hecho eso, hermanos? Y por eso dije cuántas veces hemos hecho. Porque estaba viendo una película y me molestó que me tocaran la puerta y me pidieran una ayuda. Yo me cuento. Entonces, la Biblia nos exhorta, no hagas eso, ¿sí? Acá está el bien, aquí está la ley y abajo está el pecado. Y como cristianos no es correcto que andemos en el pecado. Vamos a avanzar. Los cristianos no somos muy dados a esto, pero vamos a ver errores cristianos, como dijimos al principio. Son errores, nada más. No son pecados. Y debo dar el crédito. Hay una lista que tengo aquí. A veces esto no se considera bueno, pero vamos a decir que tampoco se considera tan malo. No es algo como dijimos al principio. No es tan malo enojarme, no es tan malo pues simplemente no levantarme. Mira, me molestó, él me molestó y pues por lo tanto digo, pues no me voy a levantar, no le voy a dar lo que necesita, ¿sí? Siendo que yo lo tengo, pero pues el vecino tal vez le da. Él estaba afuera, lo vi lavando su carro y también es buena persona, entonces yo creo que él le va a dar. No. Hay una lista que tengo aquí que es de un libro que habla de los pecados respetables, dice así él. Y son esos pecados que el libro está dirigido a los cristianos, ¿eh? Yo no se lo daría a alguien que no es cristiano, en realidad. Es recomendarlo, no. Eso es para los cristianos. Entonces, esos pecados respetables que decimos aquí, pues no está tan mal. Vamos a leerla. No es toda la lista, ¿eh? Inclusive lo recomiendo el libro. Es muy bueno, hermanos, ese libro. En la lista tengo aquí, cada uno es un capítulo del libro, ¿eh? Y si yo lo leo y dices, ¿cómo que eso es pecado? Digo, nada más, lee el libro y verás que sí. Lee el libro y verás que sí es pecado. Ansiedad y frustración. Ahí está. Jerry Bridges, si mal no recuerdo, es el autor. Eso es el título de uno de los capítulos. ¿Cómo que ansiedad y frustración es pecado, hermanos? ¿Quién no tiene ansiedad de repente? Ay, es que no llegan. Y eso te empieza a frustrar. Y empiezas con un dolor de cabeza porque no llegan. Y resulta que eso es pecado, hermanos. Y yo solo estoy mencionando de alguien que no llega, pero cada uno aquí sabe que ha estado ansioso y el autor, como digo, profundiza en eso, en el tema. Y a veces estamos frustrados y con ansiedad por cosas que no deberíamos, cosas que son pecado, cosas que no hacen bien a nuestras vidas. Pero como dije, eso se lo voy a dejar al autor que se los diga directamente el día que lo gusten leer. Ingratitud.
¿Y cuántas maneras de ingratitud existen? Y hay muchas maneras de ingratitud. Orgullo. ¿A poco el orgullo es malo? Pues sí, hermanos, sí es malo en realidad. Y eso nos remite a la primera pregunta del catecismo. Y la verdad es que todo debe ser para la gloria de Dios, nada más, no para ti. Nunca es para exaltarte a ti. Egoísmo. ¿Qué estábamos viendo de Salmos? De Proverbios, perdón. No te niegues a hacer el bien. ¿Sí? Eso es egoísmo. Falta de dominio propio. Y el dominio propio lo necesitamos para no caer en cada pecado, hermanos. Cada pecado. Entonces, ¿cuántos somos faltos de dominio propio aquí? Y yo espero que cada uno aquí sea una persona muy sobria, que sabe tomar bien las decisiones, pero debemos reconocer que algunas veces caemos, y yo espero que sea solamente algunas. Impaciencia e irritabilidad. Impaciencia. ¿Cuántos somos impacientes? Y yo manejo mucho y vuelvo a la idea de estar tras un volante. La verdad, muy seguido. Y quienes manejan en tráficos muy cargados en ciudades grandes saben qué impaciencia genera eso, y en un rato das lugar a la ira. ¿Qué es lo que sigue? Impaciencia e irritabilidad, y luego viene inmediatamente ira en la lista de este escritor. ¿Por qué? Porque es lo que sigue. Después que estás impaciente y te irritas, te enojas. Inmediatamente viene eso. Juzgar a los demás. Y eso no es nada sano, hermanos, en una iglesia. Nada sano. Si somos pueblo de Dios y decimos que caminamos con Él, no es nada sano. Yo no sé de otras iglesias, eso va a ser en otro lugar, cómo se conduzcan, pero sí lo digo, aquí no es no es nada sano directamente. Envidias y celos. ¿Y la envidia por qué viene? Pues viene por eso. Y creo que, si mal no recuerdo, en la lista de lo que tiene este escritor, al final viene mundanalidad. Hay más capítulos, pero es el último de los pecados que menciona, mundanalidad. ¿Y qué es eso? Pues el hermano es mundanito. Él, pues sí, se viste así, se viste asá, de repente usa tales palabras, va a tales lugares, ve o escucha tales cosas. ¿Y qué pasa? Decimos, bueno, es que es un poquito mundano, o es mundano, no importa, lo usamos la palabra. Y este escritor dice, no, eso es contrario a la Biblia, eso no existe. Pero lo usamos, hermanos. Y en ocasiones vivimos ahí. No deberíamos, pero ahí andamos en algunos de estos pecados. Y no es correcto, no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. El bien con el mal no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, esos son pecados, pero el pecado es una abominación a Dios. Voy a avanzar rápido aquí. Y había mucho al respecto, hermanos, de esto. Y es como menciona Romanos, para que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. El pecado es asqueroso, hermanos, para Dios. Eso es lo que es para Dios. En Proverbios 3:32 dice así: porque Jehová abomina al perverso, mas su camino, fíjense cómo lo llama. Y vamos a avanzar y vamos a ver unas citas más que habla de la abominación. Dice, abomina al perverso. ¿Quién es el perverso? Aquel que hace maldades. Mas su comunión íntima es con los justos, con quien está en el bien, quien no está bajo la ley, ¿sí? Y no es decir que no estamos bajo la ley, pero quien procura estar realmente en lo bueno todo el tiempo. Como cristianos debemos procurar la justicia, pero
para comprender lo grave que es el pecado, vamos a ver la definición de abominación. Y aunque no había mucho, la Biblia sí nos va a hablar al respecto. El diccionario solamente dice condenar y maldecir, que es lo que Dios hace, condena y maldice, abomina a alguien o algo por considerarlo malo o perjudicial. ¿Sí? Ahí está. Es Dios llevando a cabo esta obra. Maldice, no quiere ver eso. Y después dice abajo nada más aborrecer. Esa es otra de las definiciones, aborrecer. Pero si nos ponemos a analizarlo, a estudiar la palabra, es muy, muy fuerte. ¿Y qué dice la Biblia de lo abominable en Levíticos? Levíticos 11 dice así. Levíticos 11:13. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie. Y hermanos, analizando esto, ¿saben por qué no se debían comer estas aves? Resulta que estudié algunas, unas no las hallé, una creo nada más, pero todas estas aves son carroñeras. ¿Por qué no se las debían comer? ¿Será acaso eso? Que son animales carroñeros, comen mortura esos animales. Entonces, serán abominación, dice la Biblia. Luego tengo otra cita, Deuteronomio 25. Deuteronomio 25 dice así el versículo 15. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justa tendrás para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí está hablando de la manera de comerciar. Pero se utiliza la palabra también. Dice, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Cualquiera que no comercia de una manera correcta es abominable, le da asco, es repugnante a Dios. Pero luego dice abajo, y cualquiera que hace injusticia. Y parece que encierra a todos los que hacen injusticia o hemos hecho injusticias, ¿sí? Ahí está. Lo va a encerrar a cada injusto ahí. En Proverbios 11:20, vamos a ver algo un poquito más moderno, ya no en la ley. Dice así, 11:20, Proverbios 11:20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Aquí tenemos el contraste, ¿sí? El perfecto. Y ahí tenemos también en la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Busca la perfección, busca el ser como Dios, pero por el contrario, el perverso de corazón es abominación a Dios. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Aquí tenemos la cita exacta que da exactamente con aquellos que mienten. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. O vamos a decirlo modernamente, el mitómano, aquella persona que tiene una manía de mentir. Entonces, cuando mentimos, ¿qué es esa mentira para Dios? Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, aquel que se siente grande, el orgulloso, ciertamente no quedará impune. La palabra abominación, hermanos, se utiliza en más citas en la Biblia. Hay citas escandalosas, yo ni siquiera quiero entrar en eso, pero la Biblia sí menciona lo que es algo abominable. Y el pecado así es para Dios, es una abominación. En mi familia hay varios miembros de ella que tienen asco a los gusanos, ¿sí? O sea, ellos ni siquiera pueden ver un gusano. Es más, creo que mencionándoles la palabra, como que les da ansiedad. Y a mí no,
En lo personal no tengo problema con ello, pero a ellos les da asco. Y cada uno aquí tenemos algo a lo que le tenemos asco. Yo tengo cosas que me dan asco y no se las voy a decir. Eso es muy mi problema porque luego pueden usarlas en mi contra. Pero no quiero ser grotesco. Pero piensa una cosa, hermanos. Piensa en aquella cosa que te da tanto asco a ti. Agárrala y ponla en un vaso y mézclala. Y después trágatela. Así. Y es repugnante, hermanos. Estoy planteando una cosa grotesca porque así de importante es entender cómo es el pecado para Dios. Cuando nosotros somos cristianos y pensamos que podemos andar en pecado, en nuestros pecaditos, nuestras mentiritas que no son tan graves, que no, ¿a quién afectan? Es más, nadie sabe que yo hago eso. Dios sí sabe. Dios tiene conocimiento de ello. Y como dije desde el principio, esta predicación, esta enseñanza, estudiar esto, no es para aventarlo por ahí. Esto es para entender dónde nos paramos cuando pecamos. Y así de repugnante es para Dios nuestro pecado. Como eso que nos repugna a nosotros personalmente, y como digo, estoy planteando algo grotesco para que lo comprendamos. Dios repugna así el pecado. ¿Por qué? Porque lo que Él hizo desde un principio era bueno. Dios no hizo nada malo. El hombre buscó eso. El hombre buscó las perversidades. El hombre buscó desviarse. Dios estableció una ley. Dios dijo, no puedes comer del árbol del bien y del mal, porque el día que comas de él, morirás. Es decir, caes en pecado. Y de esa misma manera, hermanos, hay que analizar las cosas para que tengamos ese temor de no andar en una vida de pecado, no cometer eso. No, quizá hay mucho que mencionar al respecto, no creo que tengamos que ver más, pero para comprender lo pecaminoso que es el pecado, lo malo que es. Pero hay que tener muy en cuenta, hermanos, en eso está el mundo fuera, así de mal está. Y no hay una salvación para ellos de no ser por Cristo. Si nosotros vivimos de la misma manera que ellos, ¿cuál sería la referencia que tendrían para buscar a Dios? No la hay. Por lo tanto, hay que vivir una vida piadosa que realmente refleje a Cristo allá afuera. Dios les bendiga, hermanos.